nuestra oración inicial, que también se las voy a poner en el chat de una vez porque después se me pasa. Creo que el chat está abierto para todos, sí, está abierto Sí, para sí, está todos. abierto. Pero aquí yo como no me da la opción desde mi... Se lo mando ahorita El WhatsApp. al, al WhatsApp, sí, porque no sé que no me manda aquí esta oración que es muy linda. A ver, yo la mando de una vez acá para que la pongamos. Cada vez que, yo no sé ustedes qué tanto se han eh, sumergido en la vida de Santo Tomás de Aquino, pero para mí es un hombre genial, es un punto de referencia. En algún momento la providencia me permitió hacer la tesis de doctorado sobre San Agustín de Hipona. La iglesia inclusive no recomienda, digamos, hacer comparación de santos, pero después de haber recorrido las maravillas escritas por San Agustín, cuando uno llega a Santo Tomás, estudia la Suma Teológica y las homilías de Santo Tomás de Aquino, las meditaciones, las oraciones, uno dice, este hombre es fuera de serie. Por algo aquello que les comentaba en algún momento, el más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos, ¿no? Fue llamado por la iglesia muy a propósito de lo que la providencia le dio en su naturaleza humana, ya una inteligencia impresionante, y después esa inteligencia natural, humana, acrisolada por su vida espiritual, su compenetración, su vida mística y su amor a la Santísima Trinidad, a Nuestra Señora, bueno, y a la iglesia. Entonces, esta oración me parece, pues, cada composición de él, no solo mística, sino que tiene un contenido. Uno podría hacer una charla solamente sobre el contenido de esta oración. Y por eso ya se la compartí, hermano Marcos, y de pronto usted puede hacerla llegar al chat. Yo les voy a compartir mientras tanto aquí la oración para que todos la hagamos juntos. A ver. mm, Me dicen, por favor. ¿Ustedes están viendo mi pantalla ahí? Se está viendo a usted, Y lo estamos no, viendo a usted. a ver un momento qué pasó. No se compartió bien. Vamos a darle aquí. Ahora creo que sí. Ahora sí. A ver, uno, dos, tres. Y ahora sí, ¿cierto? Sí, Vamos entonces a hacer esta oración a Santo Tomás. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a hacerla bien lento en latín. Ustedes van acompañando al lado que está en español. Oración para antes de estudiar de Santo Tomás de Aquino. Creator ineffabilis, qui de thesauri sapientiae tue, res angelorum hierarchias designasti, et ea super celum et pireum miro ordine collocasti, atque universi partes elegantissimi disposuisti. Tu, inquam quiverus fons luminis et sapientia diceris, atque super eminens principium infundere digneris super intellectus mei tenebras, tue radium claritatis duplices in quibus natus sum a me removens tenebras, peccatum et scilicet et ignorantiam. Tu, qui linguas infantium facies disertas, lingua meam erudias, atque in labis meis gratiam tue benedictiones infundas. Da mihi intelligendi acumen retinenti capacitatem, adiscendit modum et facilitatem, interpretandi subtilitatem, loquendi gratiam copiosam, ingressum instruas, progressum dirigas, egressum compleas, tu, qui es verus Deus et homo, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ver si yo cambio. Aquí cambia. Aquí cambia. Sí. Bueno, muy bien. Vamos entonces aquí. Yo quería hoy dar unas puntaditas finales a lo que significa las 5 vías de Santo Tomás. A ver, yo creo que están por acá unos apuntes extras que tenía. A ver, ya, por acá. Muy bien, recuerden estos elogios a Santo Tomás. El más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos. Tenemos aquí nuestras 5 vías y un apunte final que yo tenía, el que quiero compartirles. Ahí están viendo ustedes perfectamente, yo creo, sí. Argumentos complementarios. Es que esto se me roba. Y yo bajo esto. Ahí está, perfecto. Wow. Primero, miren esto, la demostración por el consentimiento universal del género humano. Son algunos argumentos complementarios a esas 5 vías que Santo Tomás de Aquino da. Entonces, contextualicémonos. Santo Tomás de Aquino aparece en el horizonte de la teología y de la filosofía. Entonces, para la misma época de Santo Tomás de Aquino se hablaba de filosofía y se hablaba de teología, pero una diferenciación explícita entre una y otra era muy difícil de realizar en el contexto propio de la Edad Media. La mejor manera de hacer filosofía, oído esto en la mentalidad del hombre medieval. No sé si, hermano Marcos, si ya han hecho algún curso sobre la Edad Media. Conozco algunas personas que podrían ilustrarnos en ese sentido, inclusive, si me lo permite, hablaré con el Padre José de Jesús, porque es una Sí. época de la historia muy bien, digamos, titulada o elogiada por León XIII. Él dice, en uno de sus documentos, dice, una época de la historia en la cual la filosofía del Evangelio gobernaba las naciones. El rey era santo, el panadero era santo, la religiosa era santo, el cura párroco era santo, la madre de familia era santa. Bueno, no voy a canonizar a todos los habitantes de la época de la Edad Media, pero la concepción de Dios era mucho más evidente en el día a día. Entonces, estaba muy clara el principio de que quien hace verdadera y auténtica filosofía, ¿qué es la filosofía? Es el ejercicio intelectual en busca de la verdad. Y esa verdad no es una verdad cualquiera, no, esa verdad es verdad con V mayúscula. ¿Por qué? Porque el ejercicio, naturalmente hablando, del intelecto en el hombre debe de llevarlo al encuentro de Dios. Esto lo dijimos claramente en una de las clases anteriores. La inteligencia fue dada al hombre especialmente para que a través de ella pueda conocer, entender a Dios. Y ahí viene entonces el componente sobrenatural, la gracia de Dios y la fe que le hacen adherirse con amor y entusiasmo a esa verdad que encuentra, que es Dios. Y las verdades no pueden ser alternativas y diferentes entre sí. La verdad suprema, digamos, de alguna manera, entre comillas, que podría encontrarse a partir del ejercicio intelectual del hombre, no hablemos de la Sagrada Escritura, no hablemos de la revelación, lo llevaría a ese encuentro con un ser superior, con una verdad que de alguna manera lo deslumbra y le muestra que hay algo más allá de lo que él puede percibir con los sentidos, que es Dios. Pero un científico que se involucra en la búsqueda de la verdad puede ser en medio de un ejercicio en la biología, en la antropología, en la arqueología, etcétera. Todas esas ciencias de las cuales hablábamos en algún momento, cuando están buscando la verdad, en el fondo están buscando la huella de Dios ahí, en ese contexto específico que define la arqueología, la antropología, la historia, la medicina, la física,
la astronomía. Entonces, están buscando una huella de Dios ahí. Llega un momento en que esa persona, si se sumerge honestamente, de corazón, de voluntad, en esa búsqueda de la verdad, va a encontrar es un vestigio de Dios, una pincelada de Dios, porque la inteligencia fue dada para eso al hombre. ¿Está bien? Entonces, en ese contexto se coloca la filosofía y la teología en la Edad Media. Por lo tanto, el que era un gran filósofo era un gran teólogo. Y se empiezan a rescatar unos textos de la antigüedad, estamos hablando del siglo IV y siglo V, hablamos de Platón, hablamos de Aristóteles, cuyos textos y cuyo estudio, especialmente de Aristóteles, porque Platón, el estudio de Platón ya lo había hecho muy profundamente San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona se encuentra dentro de todo ese paseo que hace él, o ese turismo más bien intelectual que hace en búsqueda de Dios, que lo cuentan maravillosamente en las confesiones que les recomiendo leer. San Agustín en el fondo se encuentra con los textos de Platón en Plotino, que es un neoplatonista, o sea, es una nueva lectura que hacen de Platón, pero tiene unas ideas más bien panteístas, ¿no? En el fondo hablan de un encuentro con Dios, pero en ese encuentro con ese Dios o con ese ser supremo o con esa inteligencia suprema más bien, porque sí la llaman, el uno o lo uno, lo llaman los neoplatónicos, como que el hombre iba a la búsqueda de esa verdad, pero se unía a esa verdad. O sea, un asunto medio gnóstico y panteísta. Entonces San Agustín toma esos textos de Platón y de los neoplatónicos y los bautiza. O sea, en el fondo lee esos textos con una inteligencia cristianizada, católica, obviamente siendo él un teólogo y un filósofo católico. Entonces él hace una lectura de esos textos de la antigüedad con unos ojos cristianos. En ese mismo sentido, siglos después, porque son varios siglos los que distancian a San Agustín con Santo Tomás hace lo mismo con Aristóteles. Entonces cristianiza de alguna manera la lectura que habían hecho de la realidad de las cosas los filósofos antiguos, muchos filósofos, no solamente, bueno, Pitágoras, etcétera, pero especialmente Aristóteles, porque el peso de Aristóteles y el equilibrio que Aristóteles tenía, por ejemplo, a la hora de definir las criaturas, el origen de las criaturas, es un equilibrio muy interesante dado en función de esa posibilidad que la inteligencia le da a aquellos que no tienen fe, en este caso Aristóteles, de poder establecer una serie de pensamientos en función de lo creado, ¿no? Y de lo increado, porque hasta ahí se acerca Aristóteles. Entonces, Santo Tomás pone todo eso sobre la mesa, especialmente en este libro, en esta gran composición que él realiza. Él murió muy joven, alrededor de los 45 años muere Santo Tomás de Aquino, lástima, porque le faltó muchísimo por explicitar esos misterios de Dios, porque uno dice, bueno, ¿hasta qué punto este hombre tan inteligente que tanto le había dado al mundo en ese momento, contemporáneo de San Luis, rey de Francia? San Luis, rey de Francia, le invitaba a él a comer a su palacio en París, y al comedor donde estaba Santo Tomás de Aquino le hacían un huequito así, porque es que él tenía un abdomen prominente, porque era de muy buen comer, entonces le tenían que hacer una entrada, digamos, al comedor para que él pudiera cuadrarse bien, porque, repito, el abdomen era bien pronunciado. Entonces, en medio de las producciones maravillosas que hizo en materia de filosofía y de teología, tiene la Suma Teológica. En la Suma Teológica es donde nosotros encontramos todos estos argumentos que yo les compartí anteriormente y que tienen que ver con las 5 vías del conocimiento de Dios, ¿sí? Pero además de esos 5 argumentos que están en la Suma Teológica, oído, en la Suma Teológica es un texto que él elabora para aquellos que ya tienen alguna formación filosófica y teológica y que tienen fe. Él está escribiendo para aquellos que tienen fe. Entonces, para un ateo o para un agnóstico, que en el fondo terminan encontrándose en el mismo lugar, el agnóstico y el ateo. El ateo no cree en Dios, dice que Dios no existe. Pero el agnóstico dice que no es posible probar la existencia de Dios ni la inexistencia de Dios. O sea, todavía más absurdo que el ateo, pero terminan cayendo en el mismo lugar.
Entonces, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino que nosotros contemplamos anteriormente, quinta vía, cuarta vía, tercera vía, segunda vía y primera vía. Si ustedes ven los argumentos están dados por una persona que ya tiene unas luces propias dadas. ¿Por qué? Por la fe. Porque cuando uno lee esto dice, claro, grados de perfección. Obvio, me voy de lo menos perfecto a lo más perfecto. Si yo me encuentro con esta criaturita pequeñita, este escarabajo, y voy subiendo, me voy encontrando cada vez criaturas más perfectas. Por lo tanto, va a llegar un momento en que voy a encontrar con la perfección por excelencia, de donde de ahí para arriba no voy a encontrar más perfecciones, porque ahí está la perfección absolutamente hablando. Y de ahí para abajo, si empiezo a bajar como unos escalones, unos grados, eso se llama graduación, empiezo a bajar en escalones, me voy encontrando una criatura menos perfecta, menos perfecta, menos perfecta, menos perfecta, ¡pa! Me encuentro con la más sencilla en la naturaleza. Pero si voy subiendo, me encuentro con esa, mmm, primero con una criatura que sería perfecta, ¿cierto? Y después con algo, un ser, que no siendo creado es más perfecto que la criatura perfecta. O sea, salió de las manos de ese ser que está por encima de la criatura más perfecta, salió de las manos de ese ser todo lo que está de ahí para abajo. Entonces hay unos antecedentes de fe en estas vías del conocimiento de Dios. La vía teleológica y del orden de la finalidad, todo está diseñado por algo, alguna razón. Y yo conversaba hoy al mediodía con unos compañeros, eran dos compañeros de la universidad, unas de las universidades en las que trabajo humanidades y ética, y empezamos a hablar de la muerte, esas cosas tan particulares. Y en esa universidad que no es propiamente confesional ni nada, hablar de la muerte es muy particular, pero empezamos a hablar de la muerte y de hecho quedaba claro sobre la mesa eso, ¿qué sentido tiene la vida si después de la muerte nos vamos a encontrar con un ser superior al cual le vamos a prestar cuentas? O sea, si a mí me dicen que el eterno, hay un eterno devenir, esa historia fantasiosa de la reencarnación, entonces mañana soy no sé qué animal, mañana después, pasado mañana después de la segunda muerte soy no sé qué vegetal y así sucesivamente, donde no hay propiamente una finalidad establecida, sino que somos como que partícipes de esa infinitud de mundos y de tiempos y de, y de vocaciones, de alguna manera por decirlo, pero no hay momento en que yo tenga que prestar cuentas por lo que hice. ¿Cuál es la finalidad de mi vida? Morirme y ya. Y esto se lo come los gusanos, somos pasto de gusanos y simplemente no. Cuando pensamos en esa finalidad del mundo y en ese diseño que tienen todas las cosas en las cuales hay un fin proporcionado, la semilla se sacrifica por sí misma. ¿Para qué? Para dar un árbol y dar frutos, y esos frutos dan una semilla. Pero eso no va a ser un proceso infinito. Llega un momento en que todo tiene que presentarse delante de la providencia, de la soberanía de Dios, de la Santísima Trinidad, y dejar en claro que sí cumplió con esa finalidad. ¿Para qué fuimos puestos en el mundo? Entonces, esos textos de Santo Tomás son escritos, repito, para personas que tienen fe. Pero hay otros argumentos también muy interesantes. Este, por ejemplo, miren qué puntual. La demostración por el consentimiento universal del género humano. Esto es un argumento de la existencia de Dios. Todos los pueblos, cultos, bárbaros, o sea, civilizados, incivilizados, en todas las zonas, en todos los tiempos. Ya hablamos en algún momento de lo que podemos encontrarnos en el año 4000, 5000 antes de Cristo. Todos han admitido la existencia de un ser supremo. Ahora, ¿cómo es posible que todos se hayan equivocado? ¿Ah? Acerca de una verdad tan importante y tan contraria a las pasiones, debemos exclamar con la humanidad entera, creo en Dios. O sea, hay un testimonio de los pueblos a lo largo de la historia que dicen, tiene que haber algo que le dé razón a mi existencia. Yo tengo que venir de algún lugar y tengo que ir a otro lugar que de alguna manera me identifique con eso que me dio origen. O sea, el hombre se encuentra entre dos eternidades. La eternidad a partir de la cual sale, claro, de las manos de Dios, esa eternidad de la cual sale y a la eternidad a la cual entra después de que pasa por el umbral de la muerte. Eso es el común denominador de los pueblos a lo largo de la existencia. Hable usted de egipcios, hable de los babilonios, asirios, persas, lo que ustedes quieran, romanos,
pensando siempre en un ser supremo. Algunos degenerados mentalmente de tal manera que hablaban de seres supremos o de divinidades. Segundo, por el deseo natural de la perfecta felicidad. Qué interesante. El hombre, naturalmente hablando, tiene una apetencia por la felicidad. Y nosotros siempre vamos a estar insatisfechos porque vamos a querer más. Y si ese querer más, esas ansias que tenemos interiormente de querer ser felices, mucho más felices, totalmente felices, si está ordenado dentro de mí, o sea, si eso va acompañado de la gracia de Dios y de la vida espiritual, yo voy a tener cada vez un deseo mayor de quererme unir con Dios. De manera que para mí la muerte no se convierte en una tragedia, sino en una puerta dorada que se abre para encontrarme con la verdadera, auténtica y suprema felicidad que es Dios. Eso está en la naturaleza del hombre. Por eso es que el hombre cuida a su familia, por eso es que el hombre quiere trabajar con excelencia, por eso es que el hombre quiere hacer historia en una sociedad, porque busca esa felicidad perfecta, ese deseo de querer más y más. Solo es saciado el hombre ese deseo de querer más con Dios. Si la persona no lo hace, no se deja llevar de una manera ordenada hacia el encuentro con esa felicidad, deforma la idea de felicidad y se va a ir hundiendo cada vez más en los vicios y en los pecados, porque entonces el poco de licor, el poco de drogas, el poco de inmoralidad, lo que sea, no lo va a satisfacer. Quiere más y se va hundiendo y se va hundiendo. Como eso no lo satisface más, hasta que ya se da cuenta que se asfixia en el lodazal del pecado y de la abominación. Entonces, consta con toda certeza que el corazón humano apetece la plena y perfecta felicidad con un deseo natural e innato. Innato está en la naturaleza propia. Nace con nosotros ese deseo natural. Y eso es una certeza de la cual inclusive nos dan testimonio los pueblos antiguos. Estos personajes, que ahorita vamos a ver más especialmente, personajes griegos, pensaban ese asunto de la felicidad. El hombre busca la felicidad, yo quiero la felicidad para mí. Y cuando hacían esas especulaciones intelectuales era en función de encontrarse con la verdad, porque encontrarse, buscar la verdad y encontrarla, eso satisface, eso encanta. Consta también con certeza que un deseo propiamente natural e innato no puede ser vano. O sea, no me miente ese deseo natural que tengo. Ojo, y no solamente que sea cristiano o católico, no, va más allá. No puede recaer sobre un objetivo o finalidad inexistente o de imposible adquisición. O sea, ese deseo natural de querer ser feliz de una manera plena no puede recaer en algo que sea vano, ordinario. No. Mi deseo de la perfecta felicidad tiene que recaer sobre algo o sobre alguien que sea proporcional a ese deseo que yo tengo. Por eso la tragedia de vida de aquel que cree que esa perfecta felicidad está en el dinero, porque es que el dinero es desproporcionado con la felicidad que el corazón busca. Yo no sé si este principio tiene que quedar muy claro. Esa perfecta felicidad que el hombre busca por naturaleza tiene que tener por objeto una persona o una cosa que sea proporcional a ese deseo. Yo no puedo desear una perfecta felicidad en función del dinero, porque es que el dinero no es perfecto en cuanto tal. Es una criatura. La salud, la salud, la salud no me puede dar a mí la perfecta felicidad porque la salud también es una criatura, es una posibilidad de la naturaleza humana, así como lo es la enfermedad. Otros desequilibradamente podrán pensar que el estar enfermo, qué bueno, porque los demás me consideran mejor, me tratan con mayor cariño y con mayor dedicación. No puede estar en la salud ni en la enfermedad, no puede estar esa felicidad perfecta porque ese objeto, esa persona o esa cosa, esa criatura, tiene que ser proporcional a ese deseo que yo tengo. Es perfecto. Ese deseo perfecto de felicidad tiene que ser, o más bien es proporcional a algo o a alguien que es perfecto, o sea, Dios. Y también es evidente que el corazón humano no puede encontrar su perfecta felicidad más que en la posesión de un bien infinito. Miren que este bien está con mayúscula, bien infinito. Por tanto,
Existe el bien infinito al que llamamos Dios. Miren que estos son argumentos naturales. Aquí no hablamos de nuestro Señor Jesucristo, no hablamos de la iglesia, no hablamos de los mandamientos. No, esto es natural. Por eso son interesantes los argumentos. Si yo tengo deseos naturalmente, y el hombre lo ha demostrado a lo largo de la historia, que tiene deseos de ser feliz, y ese deseo es perfectamente feliz. ¿Quién no quiere ser perfectamente feliz? Todos nosotros tenemos ese anhelo en nuestra naturaleza. Por lo tanto, lo único que se adecua, esta es mi perfecta felicidad, lo único que se adecua a mi perfecta felicidad es lo que Dios me puede dar. Nada más va a encajar ahí. Interesante ese argumento. Entonces vamos por dos, ¿no? O sea, es primero el consentimiento de todo el género humano a lo largo de la historia. El culto que se le da a Dios, digamos, entra también ahí, o a los dioses, algo que está más allá y que tiene una fuerza impresionante. Y segundo, el deseo de la perfecta felicidad. El tercero, es muy interesante. Aquí, de aquí no se salva nadie, ningún pueblo, ninguna nación, nadie en la historia, por la existencia de la ley moral. Existe una ley moral que es absoluta, es universal, es inmutable, prescribe el bien, me muestra cuál es el bien, prohíbe el mal y domina en la conciencia de todos los hombres, domina en la conciencia de todos los hombres el hecho de que no debe adherir a esas pasiones desordenadas. No, no. Ahora bien, si esa ley existe, que es moral, que es absoluta, que es universal, que es inmutable, si esa ley existe, la ley no puede existir sin un legislador. Así como no puede haber efectos sin causa, como veíamos en el principio de causalidad, como no puede haber un efecto sin causa, no puede haber una ley sin un legislador. Y eso se aplica en el campo físico y químico y de otras ciencias, en el sentido en que todo esté organizado armoniosamente, se mueva, interaccione de la misma manera. Siempre que esto se mezcla con esto, sucede esto. Siempre que este fenómeno pasa en este momento, sucede esto. Hay una serie de leyes establecidas. Estas son morales, pero también en el sentido físico y material existe y está evidenciado por la ciencia a lo largo del tiempo. Para esas leyes también hay un legislador, pero aquí estamos en la moral. Este legislador entonces, hablando de la ley moral, al igual que esa ley que es absoluta, que es universal, que es inmutable, que es buena, y eso, este legislador debe ser bueno con B mayúscula y debe ser enemigo del mal y contrario en su naturaleza al mal. A este legislador nosotros le ponemos por nombre Dios. Entonces entra este tercer punto muy interesante, la existencia de una ley moral. Y vamos por el cuarto. Este se acerca más a nuestra espiritual, a nuestra realidad más bien, por la existencia de los milagros. A ver, yo miro aquí estamos. Por la existencia de los milagros. ¿El milagro qué es por definición? Es un hecho sorprendente que es realizado a pesar de las leyes de la naturaleza, ya sea suspendiéndolas o anulándolas en un momento determinado. Ahora bien, es evidente que solo aquel que domine y tenga un poder absoluto sobre esas leyes de la naturaleza puede suspenderlas, anularlas a su arbitrio, a su deseo y a su voluntad. Por tanto, existe un ser supremo que tiene ese poder soberano. En el caso de estos milagros, es solamente visitar la anciano para ver el milagro eucarístico maravilloso. No sé quiénes de ustedes han estado en Lourdes, en Francia. Yo tuve la oportunidad, gracias a una benevolencia de Nuestra Señora, de estar 2 veces en Lourdes. La primera vez que estuve en Lourdes, ya creo que fue un invierno, fue en un diciembre, por allá del año 2010, 2011. Fuimos muy temprano porque con el padre que íbamos nos dijo, no vamos temprano porque esto se llena de gente por más que sea invierno. Entonces madrugamos, mejor dicho, llegamos a abrir Lourdes prácticamente. Es una pequeña ciudadela, digamos, el pueblo es muy pequeño, un pueblo pintoresquísimo, europeo, con casas lindísimas. Ahí vio Santa Bernardita Subirú, está la casa de Santa Bernardita, uno la puede visitar como reliquia. Eh, mm, el pueblo es pintoresquísimo, entonces nos levantamos muy en la mañana, un frío así terrible, porque estamos hablando de los Alpes. Eh, y llegamos a las piscinas de Lourdes. Ustedes saben que uno de los milagros
más espectaculares de Lourdes es la fuente de Lourdes. Es una fuente de agua. Y esa fuente de agua, desde el siglo XIX que se aparece Nuestra Señora a Santa Bernardita Subirú, esa agua brota milagrosamente. Y le han hecho toda una canalización perfectamente, o sea, con un espíritu europeo así, una canalización al agua, sale por una llavecita, entonces uno puede llenar ahí sus botellas, todo el mundo sale cargado de botellas de agua de Lourdes. Hay unos confesionarios, una cantidad de confesionarios impresionante en varios idiomas, entonces que atienden en español, en alemán, en inglés, en francés, en italiano, bueno, uno encuentra todo tipo de confesor. Entonces uno sale con su agüita, tal, se la lleva, la trae, yo tengo todavía agüita aquí, una agua maravillosa. Pero además de esa fuente donde uno toma las botellitas, están las piscinas de Lourdes. Y yo tengo una idea diferente de las piscinas, cómo serán las piscinas. Resulta que las piscinas son más o menos unas tinas, yo diría calculando así que tiene unos 3 metros por 2 metros. Y hay piscinas para hombres, para caballeros y piscinas para damas. Entonces uno entra a un vestier, entra a la piscina, hay un voluntario, uno baja unas escaleritas, se pone así como de pie, no, sí, de pie en el agua, de pie, bueno, de pie en el agua, sí, y le dicen inclínese hacia atrás. Y el voluntario que hay ahí, voluntario para los hombres y voluntario para las damas, el voluntario le dice a usted, inclínese hacia atrás. Entonces uno se inclina, se baña todo, porque se sumerge todo en el agua y vuelve y sale. Listo, ya puede salir. Y él reza unas oraciones, Nuestra Señora de Lourdes, Dios te salve María, llena eres, una oración muy cortica. Claro, obviamente es un ambiente sobrenatural impresionante. Uno sale de esa agua, miren que son segundos, milésimas de segundos, pues lo que uno se sumerge y sale. Yo me acuerdo que ahí me puse la ropa y salimos y nos encontramos afuera todos porque son varias piscinas para hombres y varias piscinas para damas. Y salimos y nos vestimos y yo nunca me pasé una toalla encima, ¿no? Yo nunca me sequé, pues estaba seco. Yo no sé, o sea, eso ya es impresionante, estaba seco. Yo me puse la ropa que pero tal. Cuando salimos fue que caímos en cuenta que estamos secos, como así si nos mojamos ahorita? Secos. No solo eso, la sensación sobrenatural que uno siente como rebautizado, pues la palabra entre comillas, no es posible rebautizarse, pero una especie de rebautismo, un descanso, una cosa inefable, no hay palabras. Como uno tiene fe, gracias a Dios, para mí eso es un milagro. Pero en Lourdes están catalogados los milagros. Ustedes entran a la página web del santuario de Lourdes y aparecen los milagros catalogados. Es más, voy a entrar aquí a los milagros catalogados, a ver si ustedes los van a ver aquí. Milagros catalogados. Milagros Lourdes, santuario. Ustedes están viendo mi pantalla. Milagros de Lourdes. Lourdes, aquí está, mire, mire, esta es la página oficial de Lourdes. Los milagros, las curaciones milagrosas catalogadas en Lourdes. Aquí está, francés, miren, aquí está, 18 de enero, andan a ver ustedes, ¿no? Aquí, miren, estoy leyendo esta. La señora Latapica Terrin, llamada Schwat, clase de enfermedad, parálisis cubital derecha por elongación traumática del plexo braquial desde hacía 18 meses, edad 38 años, fecha de curación 1 de marzo de 1858. ¿Quién atestigua la diócesis de Tarbes? Fecha de reconocimiento. El fecha de reconocimiento, miren la diferencia que hay entre las fechas de esta con esta. O sea, cuando ella salió del agua de Lourdes o simplemente curada por Lourdes, porque a veces ni siquiera entran en las aguas. Se demoró aquí 4 años el estudio. Entonces, uno va a entrar a las piscinas de Lourdes y hay unos médicos. Usted si quiere se hace examinar por los médicos, médicos inclusive no creyentes. Esos médicos lo examinan y dan un diagnóstico. Pues resulta que usted sí tiene parálisis cubital derecha por elongación traumática del plexo branquial. Certificado, es un médico. Entra al agua de Lourdes. Cuando sale, vuelve y sale y los médicos dicen, efectivamente tiene parálisis cubital derecha, pero resulta que al mes esta señora va y aparece aquí, yo estoy recreando el caso, ¿no? Va aquí a su parroquia, que es la diócesis de Tarbes, y dice, vea,
ya no tengo nada, yo estoy súper bien, puedo moverme, salto, no tengo dolores, mire, se me quitó, no sé, el tumor, la inflamación que tenía. Wow, ¿cómo? Toman ese diagnóstico de los médicos y el que ella tenía ya antes de eso, porque obviamente cuando sintió los primeros dolores fue al médico, el médico le dijo, usted tiene esto, señora, así que olvídese que eso no hay cura. Primero tiene que ser incurable, otra cosa es que uno vaya con un dolor de cabeza y después diga, y se me quitó el dolor de cabeza. No, eso pues de milagro puede ser, pero no causa el hecho de estar colocado aquí en este listado maravilloso de curaciones de Lourdes, no. Tienen que ser enfermedades incurables, ¿no? Y que, y que de alguna manera, sin explicación, se reportan en un tiempo próximo a la visita de Lourdes, ¿no? Eh, porque no es que me curé a los 50 años de haber ido a Lourdes, pues después de haber tenido un tratamiento con un médico ortomolecular de no sé dónde, pues ahí la cosa como que no queda claro. Aquí es clara la fecha y el tiempo y todo, y el diagnóstico. Entonces la señora quedó curada, y hay en estudio, y hay expedientes, tal, hasta que en Lourdes el obispo va y dice, perfecto, esto tiene un sello de autenticidad. ¿Por qué? Por las evidencias que tenemos. Miren los milagros que hay aquí. Uno de los milagros maravillosos en la historia de Lourdes, que es uno de los elementos de nuestro estudio, es el cuarto punto. Es el milagro de un niño, yo no recuerdo el nombre, recuerdo el hecho milagroso famoso. El niño no tenía nervio ocular. Entonces nosotros tenemos el globo ocular que se mueve, ¿cierto? El globito, este globito aquí se mueve. Y el nervio abraza el globo ocular y por ahí va la información aquí, a la cabeza. Entonces el niño había nacido, oído de nacimiento, peor aún, más grave. De nacimiento había nacido con los globos oculares, pero sin el nervio. Por lo tanto, digamos una operación ahí, y en la época, estamos hablando del siglo XIX, pues el niño ciego de nacimiento y ciego se verá quedar hasta el fin de la vida. La mamá con mucha fe lo llevó a Lourdes. La mamá lo llevó a Lourdes y el niño se sumergió en las piscinas. Salió de la piscina. Salió de la piscina de Lourdes, el niño empezó a dar gritos, la mamá, ay, por Dios, este niño, ¿será que qué le habrá pasado? ¿Tragó agua? ¿Qué es ese? No sé, ay, toda la señora llorando. Cuando el niño, mamá, mamá, ¿qué es eso? Y señalaba. La mamá, oh, ¿cómo así? Señalando, ¿qué es eso? Pues si él no ve. Pues al niño le habían hecho todo este estudio, este diagnóstico antes de ingresar a la piscina de Lourdes y efectivamente le faltaba el nervio ocular, no había el niño no tenía cómo ver. Imposible. Pues resulta que al niño le hicieron un examen después de salir de Lourdes, de las fuentes de agua de Lourdes. El niño veía, pero el niño veía y lo más particular es que el niño no tenía el nervio ocular. O sea, no es que la Santísima Virgen después de entrar en las aguas de Lourdes le recompuso el nervio ocular. No, señor, no tenía nervio ocular. El globito estaba solo ahí. ¿Cómo llegaba esa información de aquí a acá? Milagro. El niño era un milagro ambulante. Uno de los médicos sin fe, que lo diagnosticaron antes y después, el hombre, eso le sirvió para él instantáneamente recobrar o adherir a la fe más bien. Se fue con él y con la mamá a recorrer Francia, contando el milagro y convocando a las personas a volverse católicas, devotas de Nuestra Señora. Un milagro impresionante. Pero aquí, por ejemplo, miren, ustedes después pueden buscar, aquí están esos milagros certificados, allá vimos qué fecha era el primero. El primero certificado el 18 de enero de 1862. Uy, y esto dice, milagro fue años, pocos años después de la aparición de Nuestra Señora de Lourdes. Impresionante. ¿Cuántos milagros tenemos acá? Solo para dar algunos, ¿no? Yo creo que estos son los 70. El último milagro, el de la hermana Bernadette, Bernadette, mire, Bernardita, murió en Bresles, Francia, 69 años, fecha de la curación. Aquí no nos dice la enfermedad de la hermana. Era una monjita, mire, en el año 2008 la curación y certificada en el año 2018. O sea, fueron 10 años de estudio. Muy interesante eso. 70 milagros. Aquí hay 70 milagros para que aquel que dice que eso de creer en Dios, en una fuerza superior, en un ser superior, eso está mandada a recoger. Mándelo a la página web de Lourdes,
curaciones milagrosas. Esas las voy a poner ahorita, se las pongo en el chat para que la vean. Entonces, eso me parece a mí impresionante. Y estamos hablando solo de algunos milagros, aquí no estamos hablando de todos los milagros que existen, las maravillas que se han encontrado en la sábana santa de Turín, en la sábana santa de Turín, en el sudario de Oviedo. Por favor, hermano Marco, recuérdeme hablar con el doctor Jorge. Él es director del Centro Español de Sindonología, el único centro de sindonología en el mundo. Sindonología viene de síndone, que estudia la sábana santa. Es el único instituto, la única fundación internacional que se dedica al estudio de la sábana santa. Tiene unos testimonios impresionantes sobre la sábana santa de Turín, que nos haga un curso de la sábana santa de Turín. Oiga, eso es de no despegarse de la silla, queda uno eh, los elementos científicos que tiene la sábana santa de Turín, que lo deja uno, oigan, todo esto confirma lo que esos 4 hombres cuentan en los evangelios al respecto de la muerte de un hombre llamado Jesús en una cruz. Todo, flagelación, coronación, está ahí, testificado por una reliquia, la reliquia más impresionante que tenemos nosotros en la iglesia con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Me va a recordar, hermano, esas dos cositas, la historia que vamos a tener sobre las maravillas de Occidente y el curso también sobre la sábana santa con el doctor Jorge, por favor, para que lo hagamos y todo el mundo quede, ahí está, milagros, esos y otros más que ustedes deben de conocer, inexplicables. Bueno, estos elementos complementarios a aquello que hablábamos de las 5 vías del conocimiento de Dios. Cuando hablamos de movimiento, no es solamente el movimiento de los planetas, es el movimiento en cuanto tal que la existencia propia de las cosas, porque yo estoy aquí, porque dentro de mí, entonces voy a encontrar células, voy a entrar, bueno, para ir a lo más pequeño, células, voy a encontrar microorganismos, voy a encontrar las neuronas, voy a encontrar esto y aquí, todo está en constante movimiento y recreación. Eso también a mí me evidencia la existencia de como hay un legislador para la moral, hay de alguna manera un director de orquesta para todas esas maravillas que se mueven dentro de nosotros y nos mantienen vivos, permiten que yo hable, permite que yo pueda pensar, organizar mis argumentos intelectualmente, poder verlos, reconocer la realidad, todo eso hace parte de un algo, alguien que me está sustentando. Ese es el movimiento en el fondo al cual hace referencia Santo Tomás de Aquino en las 5 vías. Pero yo les quise traer un resumen que tengo por acá de un conocido. Aquí me va a ayudar. Me va a ayudar. Pero yo, esto sigue compartiendo acá. Voy a parar de compartir. Y voy a compartir algo que tengo, un video. Espero que se pueda ver con. Está cargando. Ya. Y aquí no voy para donde ustedes me dicen si se ve y si se escucha. Ahí se está viendo. ¿Cierto que sí? ¿Lo están viendo? Sí, Pongan, hermano. Sí. pongan mucho cuidado, por favor. En esta ocasión veremos el tema Las 5 vías ¿Se según escucha? Santo Tomás de Aquino, es decir, Sí. las 5 razones por las cuales podemos afirmar la existencia de Dios. Primera vía, la vía del movimiento, que en términos filosóficos sería la vía del cambio. El filósofo griego Parménides afirmaba: el ser no cambia. Lo que es en cuanto es no tiene grados. Todo cambio es pura apariencia, según este filósofo. En el extremo opuesto encontramos al filósofo Heráclito, con su famosa frase: Estamos hablando de los paganos. Miren las dos orillas que había, ¿no? La de Parménides, por un lado, donde decía que en el fondo todo era un eterno acto, ¿no? Porque no cambia, o sea, es una evidencia permanente todo, no hay ningún cambio, ya eso es absurdo, porque yo sé que yo cambio de niño
Alguien decía, por ejemplo, que cuando yo voy de niño a adulto, cuando yo termino siendo adulto, mi cuerpo ya no es el mismo cuerpo que yo tenía de niño, porque si las células se van regenerando a lo largo de unos 7, 8 años más o menos en la historia de cada ser humano, pues yo terminé con un cuerpo diferente con el que nací. Pero el hecho es que yo voy cambiando y hay un cambio tan evidente que y llegar al extremo de decir eso, no. O sea, todo es aparente. O sea, yo aparentemente salí de niño y aparentemente llegué a la ancianidad, a la mayoría de edad, no. Y aquí Heráclito, por el otro lado, todo cambia. O sea, no hay nada ni nadie que no tenga cambios. Entonces aquí hay una negación también de Dios, de alguna manera, ¿cierto? Porque si todo cambia, Dios también posiblemente tendría unos cambios. ¿Cómo va a cambiar Dios si Dios es infinito? Bueno, sigamos ahí, son los dos extremos. Espanta rey, todo fluye. Nadie se puede bañar dos veces en la misma agua de un río. Tratando de conciliar estas dos posturas, Aristóteles, tomando su famosa teoría de la potencia y del acto, sostenía que el cambio sí existe, pero no cualquier cambio, sino que el cambio o movimiento es el paso de la potencia al acto. Claro, esa semilla es potencialmente un árbol. Si ven, al lado izquierdo está la semilla y después al lado derecho veo el árbol. Ustedes lo están viendo. El No, árbol, no, Esto le pasó algo entonces. Ah, creo que ahí ya, ¿cierto? Sí. sí, sí, Ya. Al lado de la potencia están las semillas. O sea, la semilla en potencia es ¿qué? Es un árbol. Yo evidencio el acto que está en la potencia cuando veo el árbol. Ah, este árbol, miren que el árbol me remite a mí ¿a qué? A la potencia. Es como si yo al acto le llamara efecto y a la potencia le llamo causa, de alguna manera, ¿cierto? Porque en la semilla está en potencia, en sémina está el árbol. Lo que la semilla es hoy, mañana será el árbol. Entonces hay un cambio, ¿cierto? Se adquiere una perfección, se mejora la semilla, da más la Una semilla. perfección. Nadie puede negar que es más perfecto tener un árbol de naranjas que una semilla de naranja. No se negará que es más perfecto tener al ser humano desarrollado que en un estado de embrión. Entonces, la teoría de la potencia y del acto tiene que ver no solamente con los cambios, sino que tiene que ver con cuáles cambios son posibles y tiene que ver con una dirección en el cambiar, una dirección que tiende a cierta perfección. Entonces, qué interesante. Las cosas en cuanto tal tienen una tendencia natural ¿a qué? A perfeccionarse. El hombre, como tiene un deseo de la felicidad, en el fondo ese deseo de la felicidad perfecta va a encaminar el hombre a un deseo de qué? De perfeccionarse, a una posibilidad de ser mejor. Si yo quiero ser más feliz, tengo que ser mejor persona. En este contexto enunciamos la primera vía según Santo Tomás de Aquino. Dice el Aquinate, nosotros vemos El aquinate es el nombre que se le da a Santo Tomás de Aquino. Aquinate es por Aquino. que hay movimiento, cambio. Todo lo que cambia, todo lo que está en movimiento, tiene que ser cambiado por otro. Es decir, lo que está en potencia no pasa por sí mismo a estar en acto, sino que tiene que ser actualizado o actuado por otro. Por ejemplo, si se quiere pasar del agua líquida al agua en forma de vapor, tiene que llegar algo distinto, en este caso el fuego, para que obviamente se dé este cambio, ¿no? El fuego en acto. Podemos decir que todo lo que pasa de la potencia al acto tiene que ser actualizado por otro. Y ese que actualizó llegó a estar en acto por otro. Entonces tendríamos una secuencia indefinida de seres que pasan de la potencia al acto. Esa semilla que pasó a ser árbol fue porque alguien la tomó o porque cayó en la tierra y la tierra le dio las condiciones para que de ahí pudiera germinar
y darse la realidad, o sea, el acto de el árbol, que en el fondo estaba en el corazón de la semilla. Pero esa semilla a su vez vino ¿de dónde? De otro árbol, de una fruta, ¿cierto? De una semilla que estaba en el fondo adentro de una naranja. Pero yo no me puedo ir en interminables árboles e infinitos árboles e infinitas semillas atrás, atrás, atrás. No, siempre hay, miren que siempre hay un actor, hay alguien por fuera de la criatura que posibilita el acto. Tenemos que encontrarnos en un término final, un término inicial más bien, en el tiempo en el cual va a haber algo fuera de la criatura que le posibilita cambiar o actualizarse. Pero esa secuencia tendría que terminar en algún lugar, porque si no hay uno primero que esté en acto, entonces esa secuencia tampoco estaría en movimiento. Así que se necesita que haya uno primero, y ese primero, ese acto puro, ese acto sin mezcla de potencia, es al que se suele llamar Dios. Claro, y Dios porque es acto puro, porque nadie tiene que darle a Dios algo para que pueda hacer. No, Dios ya es todo. Es más, todo lo que es, yo soy, ustedes son, ¿gracias a qué? A Dios. O sea, nosotros somos gracias a Dios. Gracias a Dios es que somos algo, pero Dios no necesita de alguien o de algo para ser. Él ya es todo, Él es acto puro. Por eso, de ahí la palabra acto puro. Una nota. Cuando hablamos del movimiento en las cosas, no nos quedamos en solo objetos, sino al sistema que uno está estudiando, la conexión de unas realidades con otras. Segunda vía. La vía de la causa eficiente. Esta vía es parecida a la anterior. Es la serie de causas eficientes. El verbo hacer en español tiene un carácter bastante manual. Por ejemplo, hacer sillas, hacer mesas, hacer tortas. El verbo correspondiente a esta vía, que da origen a la palabra en latín efficiens effectus, indica el hacer, pero tiene un sentido técnico y se refiere a producir el ser. Cuando hablamos de eficiencia, en términos metafísicos o filosóficos, la eficiencia no es simplemente el resultado o el producto de algo. Cuando nosotros hablamos de eficiencia, nos referimos a cómo se hace pensable el ser. Y aquí solo hay dos posibilidades. Afirmar que las cosas son, porque ahí están, porque ahí permanecen, o tratamos de dar razón del ser de un objeto, lo cual nos remite a otros. Por ejemplo, una mesa o un ser vivo. Cada ser que yo examino me remite a otros seres. De modo que si quiero tener la inteligencia o comprensión de un ser, tengo que remitirme a muchos otros seres. Y aquí Santo Tomás pregunta, ¿hasta dónde puedo llevar esa secuencia? Entonces es evidente que hay que llegar a una causa incausada. Es necesario una primera causa que sea la causa de todo lo que existe. En este sentido, hay que llegar a uno que es causa pero que no ha sido causado. Mano, Camilo. Ah, perdón, estaba hablando y no me estaban escuchando, qué pena. Estaba explicando más profundamente esto. El que es o lo que es, se le posibilita ese ser, esa posibilidad de ser, eso, ese contexto se le posibilita porque hay algo o alguien que le permite ser. Yo soy Camilo Gálvez porque mis padres lo permitieron de alguna manera, por el acto de procreación.
Yo estudié porque me lo permitió ¿quién? La universidad, porque yo fui a una clase, porque había un profesor, porque leí un libro. Entonces, cuando yo hago el ejercicio de pensar en el ser de las cosas, este computador es, este celular es, en el plano más natural y material. Yo me voy a hacer ese ejercicio, después voy a verlo con las cosas más grandes, eh, el amanecer, las estaciones, son porque, existen porque, tiene que haber una causa de todas esas cosas. De ahí el efficiens o effectus que nos dice aquí el video. Continuamos. Y ese ser incausado es Dios. Tercera vía, según Santo Tomás, la vía de la contingencia. Antes de iniciar con la explicación de esta vía, será importante hacer la siguiente aclaración. Una cosa es lo necesario, es aquello que sí tiene que suceder o existir, y otra cosa es lo contingente, es lo que puede o no suceder. Estos dos conceptos son mutuamente excluyentes. Nos preguntamos, ¿tenía que nacer o germinar esa planta? ¿Tenía que existir aquel insecto? Una pregunta más real, ¿tenía que existir yo? Podría no haber existido. De hecho, la vida está llena de tantas coincidencias, de hechos fortuitos, hechos libres, hechos caprichosos, hechos que podríamos atribuir al azar, y que si damos una visión general concluimos de que estamos rodeados de seres contingentes, es decir, todo lo que existe es contingente. Frente a esta realidad surgen dos preguntas. ¿Hay algo que sea necesario? ¿No podría ser todo contingente? En este sentido, Santo Tomás sostiene que no es posible que todo sea contingente. Dice que cuando hablamos de algo contingente, no es algo que pueda o no puede hacer, sino que es algo que en un momento no ha sido. Y aquí está el centro de su argumento. Cuando nosotros hablamos de que algo puede ser o no ser, estamos indicando un tiempo o un momento en el que no es. Porque si existiera un ser contingente, pero que siempre tuviera que estar, ese ser sería indistinguible de un ser necesario, porque lo que siempre tiene que estar no es lo contingente, sino lo necesario. Ahora bien, las criaturas, todas las que nosotros percibimos con los sentidos, son contingentes. Necesitan de alguien, pero no solo es que necesiten de alguien o de algo, sino que bien podrían existir o no existir. O sea, en el fondo, el mundo, el resto de criaturas no dependen de esa criatura. No hay una criatura que haga depender todas las cosas de ella, no. Es necesario que exista un ser necesario, o sea, un ser que no sea posible colocarlo de lado, no, que sea necesario para que las otras cosas puedan existir. O sea, no es posible que todo sea contingente, o sea, no es posible que todo pueda no ser necesario. Es indispensable afirmar que lo posible, lo puramente posible, o sea, lo contingente, en algún momento no existió, porque si lo contingente tuviera que estar siempre, no sería contingente, sino necesario. Ahora bien, si nosotros tomamos algo que no existe, lo que no existe no puede dar origen a lo que existe. De modo que cuando yo retrocedo en la historia de los seres y retrocedo en la historia del mismo mundo, voy encontrando que las cosas contingentes no existían, y lo que no existía no podía darse origen a sí mismo, ni podía dar origen a las otras cosas. Entonces, si todo fuera contingente, se podría llegar a un punto que nada existía. Pero si nada existía, entonces nada ha llegado a ser. Entonces nada existe. Por eso no puede suceder que todas las cosas sean contingentes. Esto es muy interesante porque aquí queda claro la teoría del Big Bang del padre Georges Lemaitre, donde queda establecido de que si en algún momento en toda la creación, lo que se llama el principio de singularidad, el principio de singularidad es ese primer momento donde las cosas no existían o empezaron a existir, es ese punto
donde comienza inclusive la historia, porque el tiempo también empieza a existir a partir de ese punto. ¿Cómo entonces las cosas empiezan a existir si algo o alguien fuera de ellas no le da la existencia? Porque esas cosas no podían darse la existencia a sí mismas. No tiene sentido que las mismas cosas se den la existencia a sí mismas. No. Si esas cosas tuvieron, si las criaturas tuvieron un origen o tienen un origen, algo o alguien que no tuvo origen y existió desde siempre, debe darles a esas cosas la posibilidad de existir, o sea, pasar de la nada a la realidad, a la existencia. Debe haber algo necesario, y ese algo que no puede no existir, pues es lo que llamamos Dios. Dios es el ser necesario. Lo creado puede ser considerado contingente, pero Dios es necesario. Cuarta vía. La vía de los grados de perfección. Tomás usa un lenguaje de máximos, lo que es más y lo que es menos. Cuando uno habla de más y de menos, ese lenguaje se refiere a algo que es máximo. Partamos de la experiencia. Hay más perfección o intensidad en el ser cuando nos referimos a lo que está vivo en contraste con lo que no lo está. Cualquier científico descubre que hay una mayor complejidad y riqueza en aquello que está vivo. Los procesos que suceden en los seres vivos hablan de una organización que no se da en las cosas que no tienen vida. Incluso se podría usar aquí el término o concepto entropía. En la medida que vamos ascendiendo de lo no vivo a lo vivo, disminuye la entropía, es decir, se da más organización, más estructura, más complejidad, más riqueza interior. Vamos a hablar de la ley de la entropía en algún momento. Eso tienen que entenderlo ustedes porque es muy importante. Para que entiendan rápidamente lo que es la entropía. Yo caliento un agua y el agua termina ¿qué? Enfriándose naturalmente, ¿cierto? Yo saco un hielo de la nevera y el hielo naturalmente se derrite. Para que las cosas permanezcan en un estado más ordenado, es necesario aplicar una energía exterior. Tiene que haber una energía, tiene que haber un esfuerzo fuera de la criatura para mantenerla en un estado equilibrado. O si no, las cosas naturalmente se van a degradar. Por ejemplo, un mango de la semilla pasó al árbol, el árbol produce el fruto, que es el mango se madura, pero en algún momento el mango empieza a sufrir una corrupción, porque pasa de ese auge como que de su naturaleza propia, de ser una fruta apetitosa, a ser una fruta ya decadente hasta que apodrece, ¿sí? ¿Cómo mantengo yo el mango en algún momento con una cierta estabilidad? Pues la voy a poner en un congelador, por ejemplo, como que prolonga de alguna manera la vida de ese mango, hasta que llega un momento que ya naturalmente no hay cómo sustentar. Y eso sucede en toda la creación. La creación tiende por entropía a un desorden, a una pérdida de energía, ¿no? Y eso también nos va a direccionar en el mundo, en la creación, en función de el fin del mundo. Así como el mundo tuvo y la creación tuvo un inicio por la entropía, uno puede calcular que de aquí a algunos miles de millones de años, la naturaleza de por sí va a terminar por apagarse. Las estrellas se apagan, la energía como que fenece en el universo. Se acabó el ciclo vital de la creación. Pero eso lo vamos a ver más adelante, la entropía. La complejidad está allí, en cada ser. Usualmente vemos que en los seres vivos hay unos más complejos que otros. Se considera a los animales más complejos que las plantas, porque los problemas relativos a la locomoción y a la sofisticación en la percepción del entorno hacen que los animales sean más complejos que las plantas en general. Luego podemos hablar del fenómeno de la conciencia, podemos hablar
de la inteligencia, podemos hablar de grados de la inteligencia y podemos ver que en esto hay como una escalera del ser en la medida que vamos ascendiendo. Vamos encontrando una mayor fuerza del ser, una mayor capacidad causal, y es de esto de lo que habla Santo Tomás de Aquino. Hay cosas que son más que otras. Sin embargo, en la medida que vamos creciendo en el ser, vamos yendo de lo menos a lo más perfecto. Vamos encontrando una mayor fuerza causal, pues si nos estamos aproximando a causas cada vez más fuertes en términos de ejemplares o en términos de eficiencia, pues esa secuencia de causalidad ejemplar o esa secuencia que nos lleva cada vez más a un ser más perfecto es perfectamente compatible con la afirmación de un ser que sea perfecto, de un ser que sea máximo, al que llamamos Dios. Entonces, si ven cómo llegamos hasta el hombre, aquí para no pasar a un plano sobrenatural, no se habla del ángel, Santo Tomás no habla propiamente, digamos. En ese sentido, podríamos, nosotros que tenemos fe podemos dejarlo sobre la mesa, pero solo pensando en la perfección del hombre, que el hombre termina siendo un microcosmos, porque dentro de sí tiene primero las cuatro esencias, ¿no? Agua, fuego, tierra y aire. Tenemos algo de mineral, tenemos algo de animal, tenemos algo de vegetal. Entonces, ¿sí ven cómo se va sofisticando o perfeccionando las criaturas? Eso me va a llevar por una escala, como decíamos ahora, a un ser que es perfecto, que es Dios. Quinta y última vía, la vía del orden del universo. En esta vía, Santo Tomás se refiere al ordenamiento de las cosas en el mundo. El nombre técnico que esto tiene es la teleología. No me refiero a la teología, sino la teleología. Se refiere a la finalidad que tienen las cosas. Cuando miramos el cosmos, encontramos que hay como un ordenamiento de las causas hacia otras. El universo está ordenado. Esto entra en el ámbito de la causa final, del gran para qué. El tema es si las cosas y el mismo universo tienen un gran para qué, tienen un objetivo distinguible que podamos discutir o si no lo hay. Para Santo Tomás sí hay un gran para qué, porque si no lo hubiera, la vida sería una pasión inútil, un total absurdo. Si en el universo muchas cosas cumplen un objetivo, es necesario un ser que las haya ordenado. Y ese ser es Dios. Estas fueron las 5 vías según Santo Tomás de Aquino. Bueno, siendo las 8:08, queda aquí, yo creo que pausada la explicación de las 5 vías, los argumentos complementarios de las 5 vías de Santo Tomás, de pronto algunos más claros y más convincentes para unos que otros. Yo creo que el tema es apasionante y nos abre la puerta a nuevos elementos impresionantes que después no nos dio tiempo el día de hoy, obviamente porque el tiempo huye irreparablemente, pero tenemos todavía por hablar de el espíritu humano, cómo el espíritu humano manifiesta a Dios. Eso es importantísimo. Lo tienen ustedes en uno de los textos que les compartí. Tienen ese material. Por aquí los voy a mostrar. No sé si hay alguna pregunta, hermano Marco,